Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Inquebrantables, el podcast, un espacio donde las historias de lucha, visión y transformación toman voz. Hoy, como siempre, me siento feliz y agradecido de entrevistar a una gran persona que es un amigo mío que conozco desde la época de la universidad. Él nos viene a contar una historia brutal. Hoy ni siquiera es una entrevista, hoy es una historia de lucha, de visión, de querer ir siempre más allá. Así que les voy a presentar a una persona que en su momento nos menciona que llegó hasta ser la oveja negra de la familia. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, mi brother. ¿Qué tal, cómo te sientes de participar hoy en este bonito proyecto que tenemos? No, excelente, excelente, Gus. La verdad para mí es un honor y un privilegio poder compartir contigo y sobre todo con tu comunidad, porque yo siento que a través de las historias podemos ayudar a muchas personas que están en ciertos procesos, y yo digo que a la vida venimos a vivirla al máximo y no a sobrevivir. Entonces, en mi caso personal, las historias de muchas personas me han ayudado y me han inspirado inclusive en los momentos más complicados de mi vida. Qué bueno, Juan, igual eso es lo que queremos precisamente, que con tu historia podamos llegar, así sea una sola persona, ojalá pudiéramos llegar a miles, esa es la idea, pero que con tu historia alguien se sienta inspirado para poder comenzar aunque sea. Tú sabes que siempre el paso más difícil es el primero. Sí, hay mucha gente que ni siquiera es capaz de dar el primer paso y en eso se queda en sus proyectos, en querer cambiar su vida, en querer hacer muchas cosas. Así que, bueno, gracias por estar muchas gracias. Juan, retomando un poco el tema de la frase de la introducción, de que tú te sentías como la oveja negra, de que te sentías como el diferente en algunas ocasiones, cuéntanos un poco cómo tú te das cuenta que el problema no eras tú, sino era el sistema en el que tú estabas, en el enfoque en el que tú estabas. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? De hecho, en el colegio yo recuerdo que muchas veces yo tenía que repetir algunas materias o quedarme y tener que hacer el examen, no recuerdo cómo era, como habilitar la materia. Sí. Eso. Entonces, claro, yo habilitaba materias como matemáticas y yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo me sentía como bruto y yo decía, ¿será que es que a mí esta información no me entra? Y había materias que no me entraban. Obviamente siempre las pasaba, pero me costaba, inclusive en las clases yo me quedaba a veces dormido. Yo decía como que esta información, yo no siento que conecto con esto, y me sentía como un huevón, la verdad, porque yo veía que otra gente se escuchaba la clase, entendía todo de una vez y yo como que a mí no me entraba. Entonces por mucho tiempo yo pensé que el problema era yo. Y luego en un tiempo yo dije, no, pues o sea, a mí no es que no me gusten las matemáticas, porque yo sé contar dinero. Claro. A mí no es que no me guste el tema de la geografía, ni muchas cosas, pero yo no conectaba con esa información. ¿Y sabes cuándo me di cuenta? Cuando empecé a leer libros y a exponerme a mentes muy brillantes a través de YouTube, a través de mentorías, y yo dije, oiga, yo quizás no soy tan extraño, sino es que el sistema tradicional no estimula la inteligencia real. ¿Cuál es la inteligencia real? Para mí, pues, ¿cuál es la inteligencia de la industria o del modelo educativo tradicional? El que tenga buena memoria, el que recite los ríos. El memorizar, prácticamente. El memorizar un montón de cosas. No aprender, sino siempre memorizar, repetir, y eso es todo. El que más sepa repetir, a veces es el que le va mejor, prácticamente. Y la gente entonces se memoriza un montón de vainas, saca un examen 100 o no sé, 5, pero en el mundo normal, cuando sale la parte laboral, esa misma gente que se aprendió los ríos, los mares, todo, esa es la misma gente que le cuesta avanzar. Y yo entendí que la inteligencia real es la imaginación, la intuición, trabajar el tema de las relaciones, aprender a manejar el dinero, romper los paradigmas que nos han inculcado. Entonces, esa para mí, cuando yo empecé a entender ese tema, yo dije, pucha, quizás yo no estaba tan mal, porque eso que me enseñaban en el colegio, a mí no me hacía clic en nada. Y luego entendí que yo no era tan bruto, claro, sino que a mí me estaban preparando para salir a batallar en un mundo tan competitivo, pero no con las herramientas correctas. Así es. Mira que nosotros, igual con las otras personas que han visitado el podcast, que nos han prácticamente como brindado su ayuda, siempre llegamos a este mismo tema, y es el tema de la educación obsoleta. Según las cifras, según los estudios, prácticamente la educación en la que estamos nosotros en este momento es la misma de hace 80 años.
O sea, seguimos el mismo patrón educativo. ¿Qué ha cambiado? Quizás la tecnología, un salón ahorita, no sé, le meten un videobeam, un proyector, tienen una pantalla de televisor, no sé, se han preocupado, digamos, como por ese estilo, hasta puede ser un aire acondicionado. Pero si tú te das cuenta, el mismo modelo no ha cambiado. Y efectivamente a las personas en este momento las enseñan es a grabar, a grabar, a grabar, a repetir, a repetir. Prácticamente nos sacan como si fuéramos una producción más, como si fuéramos robots, como si fuéramos, no sé, autos así en fila. Y mira tú que es lo mismo en el colegio, en la universidad, en cualquier curso en el que tú estés. O sea, poco nos enseñan a nosotros como a salir, digamos, con habilidades diferentes, ¿sí? ¿Me entiendes? Como saber hablar con la gente, saber vender, saber comprar, o sea, habilidades que yo creo que en este mundo y en este minuto nosotros necesitamos tener como clave en nuestra formación. Así que este punto de la educación yo creo que es bastante fuerte y bastante complicado, y es algo que se detalla prácticamente en todos los episodios que nosotros hemos tenido. ¿Cómo crees tú que esto podría mejorar? Yo creo que a los profesores y docentes, primero que todo deberían subirles el salario, y en un cambio de modelo educativo deberían, primero, es que no suelo cerrar político porque este man es que romper el sistema, y yo no voy con el tema de la política, claro, la verdad, sí. Pero tenemos que romper el sistema, o sea, hay que romperlo, y yo digo que desde los mismos educadores deberían subir los salarios y contratar otro tipo de personas. Sí, otro tipo de personas que den otro tipo de información para que preparen a las personas para el mundo real. Porque cuando la gente sale, no es que Juan Carlos está en contra del sistema educativo normal, no, es que una persona que sale al mundo laboral normal sale a competir con un montón de gente con un título debajo, y por cada empleo hay como 1000 vacantes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es una dura realidad que muy poca gente tiene en cuenta al momento de entrar a estudiar algo, a meterse a alguna carrera o algo así? O sea, es llegar a competir primero con su generación, pero ¿qué pasa? Tiene generaciones atrás y tiene próximas generaciones que también van a salir a competir en ese mismo campo laboral. Total, y de verdad que para romper ese sistema educativo se necesitan primero sacar un montón de materias que para mí no funcionan, y para muestra de un botón, cuántas de esas materias que hemos aprendido en el colegio y en la universidad la aplicamos en la vida real. Menos de la mitad. Entonces se debería enseñar materias como ¿qué? Inteligencia emocional, manejo del dinero, cómo vender, porque si uno quiere vender, si uno quiere tener una pareja muy top, sí, uno tiene que venderse de la mejor manera, ¿sí? Exacto. Ya lo dije, manejo de emociones, manejo del dinero, cómo relacionarse, temas de liderazgo, y para eso se necesitan contratar personas que ya hayan pasado por un proceso y le eduquen a la nueva generación de que las herramientas reales para salir adelante no son las que nos han inculcado por el resto de la vida, o por toda la historia, pues. Así es. Bueno, igual con esto pasa algo que te quiero consultar para saber tu opinión, y es, tú con esto me estás diciendo prácticamente que hay que ser como la típica frase de zapatero a tus zapatos. O sea, una persona que quizás no haya emprendido no puede venir a enseñarte emprendimiento, una persona que nunca ha vendido o ha montado un negocio no nos puede venir a enseñar, ¿o tú crees que sí se puede hacer? Quiero saber tu opinión verdadera. La verdad es que hoy en día yo pago y pagaría mentorías a personas que ya estén viviendo eso que yo quiero aprender. Y yo recuerdo en la universidad cuando no quiero nombrar al profesor, ¿sí? Cuando nos estaban hablando que el tema de Forex y que saca tu cuenta no anda, yo le dije, oiga, ¿qué pasa si yo saco un préstamo o me rebusco 100 millones de pesos? ¿En qué lo invierto? En el tema, usted me dice que Forex, que una cuenta demo, ¿cómo lo hago cómo lo multiplico? Y la persona no supo responderme porque ese profesor no era coherente, una persona que sabía de libros, pero no estaba viviendo ni el estilo de vida ni tenía la experiencia real. Entonces, de verdad que se necesita coherencia al 100%. Exacto. En esa área que yo quiero mejorar. Así es. Bueno, igual volviendo al tema de tu educación y de que prácticamente tú te sentías en algunas ocasiones como un bicho raro, por decirlo así, en el momento, digamos, puede ser en el colegio, en la universidad o saliendo de la universidad, pero no nos vamos a extender ya que más adelante vamos a hablar de eso.
pero tú te sentías que no encajabas, digamos, como en ese momento, pero ¿tú qué sentías por dentro? O sea, ¿tú sentías que quizás no servías para estudiar, te sentías, no sé, ignorante, o tal vez tu visión iba tan allá que tú decías como, ¿sabes qué? Esto que yo estoy viviendo en el momento a mí no me sirve o no me interesa, yo, no sé, tengo algo que me llama la atención o un fuego, no sé, una llama interna. ¿Qué sentías tú en ese momento? Yo me sentía frustrado y no, o sea, sentía que no encajaba. De hecho, me aburría tantos temas que yo como que me quedaba dormido en clase. Y yo siempre he sido muy como exagerado desde niño, ¿sí? Y he cuestionado todo, pero pues me he quedado como callado. Cuando digo cuestionar, ¿a qué me refiero? Es, por ejemplo, yo le decía a mi papá, no sé, vamos a ayúdame a comprar unos zapatos que para diciembre. Él decía, bueno, hay para un par de zapatos, de pronto máximo 2. Y yo decía, ¿por qué no podemos tener 15 pares de zapatos? ¿Y por qué no podemos tener más? ¿Y por qué cuando decía, no, es que o carne o pollo? Yo decía, ¿por qué no las dos? ¿Y por qué no todo? Sí, entonces como que yo siempre he querido más y más y más. Entonces, claro, cuando yo empiezo a cuestionar el sistema y yo veía, bueno, mi papá que entre comillas un super empleado del mundo tradicional del siglo pasado, ¿sí? Pero cuando yo le decía a mi papá ciertas cosas, como que había para una cosa y para otra. Y yo cuando escuchaba los papás de, por ejemplo, de empresarios, siempre había para esto y para esto, y la vida de ellos era totalmente diferente. Sí, entonces yo siempre empecé a cuestionar, yo decía, pucha, yo creo que a mí me están educando es para bajar mis sueños a la altura de la billetera, y no me están educando para subir mi billetera a la altura de mis sueños. Entonces siempre como que cuestioné todo. Nosotros más adelante vamos a hablar un poco del tema de limitaciones, pero con lo que tú dices, igual me gustaría ahondar un poco en el tema. ¿Tú crees que a nosotros desde pequeños nos enseñan esas limitaciones mentales? Y lo que tú dices, muchas veces a nosotros nos enseñan es a fluir en torno al dinero, ¿sí? No nos enseña cómo ir más allá, porque prácticamente en el mundo del emprendimiento tú te das cuenta que en muchas ocasiones tú trabajas y el dinero es un efecto, ¿sí? O sea, tú simplemente haces tus cosas, digamos como que desarrollas tus ideas, y el mismo dinero va fluyendo en ese sentido en el que nosotros no lo ponemos como digamos en ese pedestal que en muchas ocasiones nuestras generaciones pasadas sí lo pusieron. Entonces también te digo que nosotros en tema de respuesta de las otras personas o algo así, siempre nos hemos dado cuenta que esas limitaciones vienen desde niño, o sea, como que nos están neuroprogramando, por decirlo así, en el sentido de enseñarnos a nosotros esas limitaciones que quizás en el momento no las vemos, pero crecemos con eso. ¿Tú qué opinas? Nosotros, si nos ponemos a analizar la historia, Gus, nosotros venimos de la época de ser colonizados por los españoles. Cuando los españoles llegan a esta área, empiezan a buscar a quien tenía el oro, y quien tenía el oro lo mataban. Entonces nosotros venimos con patrones generacionales de que el dinero es malo, y yo sé que mucha gente que está escuchando acá el podcast puede terminar la frase, que el dinero no nace en los árboles. Que cuando uno le pide a los papás dinero es que usted cree que yo plata, es que usted que sí, o sea, como que venimos con patrones generacionales o sea, respecto al dinero. Entonces, claro que nosotros venimos con un tema de muchas generaciones, y se requiere cuestionar, aprender cosas diferentes y mirar a ver, bueno, ¿será que yo debo aprender algo diferente? Porque si no, por más de que querramos salir adelante, si no cambiamos ese cerebro inconsciente, esa programación, va a ser muy duro. Por eso a mí por mucho tiempo me costó, y yo sentía que trabajaba mucho pero ganaba poco. Y era como, yo lo relaciono, es como si yo estuviera tratando de subir una escalera eléctrica pero al revés. Corría el ejemplo. Sí, y no avanzaba, porque no era que yo era perezoso, no era que yo no me despertaba temprano, no era que yo no era enfocado, dedicado, sino que tenía una programación mental muy pobre que no estaba acorde a eso que yo quería. Y cuando la programación no es correcta, eso es sinónimo de frustración. Así pueden pasar 40.000 años, pero debe haber un punto donde uno dice, pucha, yo tengo que parar, mirar a ver qué tengo que aprender y cómo otra gente realmente está haciendo las cosas, y uno se da cuenta que es totalmente diferente. 95% mental, o sea, no es el trabajo duro, no, es cambiar lo que está acá.
y lavarnos el cerebro con cosas que funcionan. Pero Juan, igual me sorprende, o sea, tenías que trabajar más para obtener más resultados y siempre hay que esforzarse más, son las típicas frases que uno prácticamente escucha, hay que trabajar duro, hay que trabajar más. Si el día le suman 25 horas, hay que trabajar las 25 horas. Yo creo que todo ese tema, como lo veníamos hablando, nosotros nos limitan. Hay un tema muy interesante, que de hecho menciona el libro de Los secretos de la mente millonaria en el primer capítulo, menciona el tema del patrón del dinero, ¿sí? Pero no solo vamos a hablar de temas de dinero, sino es como el patrón o la programación que a nosotros nos hacen, esas creencias limitantes, ¿sí? Todo lo que siempre hemos escuchado. Hay un ejercicio súper bonito y es que tú, no sé, en una agenda, en una hojita, en tu teléfono, en el tema de notas, tú escribas cuáles son las cosas que tú has escuchado referente a la economía o al dinero. Si tú haces la lista, al final tú te vas a dar cuenta si tú tienes habilidad para procrear con dinero o tienes ese limitante emocional, mental y prácticamente físico en el que no vas a procrear nunca. Entonces, efectivamente lo que tú dices, tenemos que eliminar prácticamente como toda esa basura mental que nosotros estamos como enseñados a hacer así. Total. Así que eso. No, y de hecho me gustaría aclarar algo y es, cuando tú decías que, claro, nosotros venimos que hay que trabajar duro, hay que meterle, y yo quiero seguir trabajando fuerte toda mi vida, ojalá hasta mi última, porque para mí el sentirme productivo es muy importante, pero es importante no solamente trabajar duro, porque si de trabajar duro sería un albañil. Así es. Sí. Un obrero, que son trabajos totalmente honorables y respetables. Sin embargo, no es solo trabajar duro, es trabajar fuerte, pero estar alineado vibracionalmente con el amor, con la gratitud, agradeciendo por lo que hago todos los días, mereciendo el dinero, aplicando la ley del dar. O sea, son como cositas que suenan como una pendejada, pero si tú te pones a analizar toda la gente que les fluye el dinero, las aplican. Bueno, igual algo súper interesante que tú dices, que me pego a eso, el tema de que hay muchas cosas que parecen una pendejada para mencionar, pero en el tema del cambio mental y del cambio emocional yo creo que es súper importante, porque en muchas ocasiones nosotros no necesitamos más dinero, no necesitamos otro cargo, no necesitamos ascender, sino prácticamente lo que necesitamos es cambiar la mentalidad. ¿Sí me entiendes? Porque tú a una persona, no sé, que hoy se gane 1 millón de pesos, tú le pones el siguiente mes a ganarse, no sé, 1,5 millones, 2 millones. Puede ser que los 2 primeros meses, los 3 primeros meses, claro, le sobre el dinero, lo disfrute, no sé, se compre lo que siempre ha querido, pague deudas y todo eso, pero va a llegar un momento en el tiempo en el que su economía va a volver a estabilizarse y efectivamente, ¿qué va a necesitar después? Más dinero. Entonces, efectivamente, como tú dices, no es un tema, digamos, como ir por el dinero, de que fluya en este sentido, sino es cambiar ese chip y esa mentalidad. Primero, para que todo cambie, tenemos que cambiar nosotros interiormente, cambiar esos paradigmas que vamos a hablar igual un poco más adelante, pero yo creo que eso es súper importante de mencionar. Juan, para continuar un poco más con el tema de los paradigmas que nosotros estamos mencionando, tú nos contabas anteriormente un poco sobre el tema familiar, un poco de cómo fue tu educación, prácticamente tú nos mencionas que tu familia o tu núcleo familiar son excelentes empleados, ¿sí? Pero cuéntanos un poco para ti qué significó romper, digamos, como esa barrera, ¿sí? En el que ser emprendedor prácticamente era ser alguien irresponsable, era ser alguien, no sé, hasta sin un futuro claro. ¿Qué pasó en ese momento? Fue muy fuerte porque cuando yo empiezo con mi tema de emprendimiento, yo vengo gracias a Dios de una familia de clase media muy trabajadora. Y si yo me pongo a mirar, mis 2 hermanos les va muy bien en el ámbito laboral. Mi papá es pensionado de una de las empresas más grandes de Colombia. Entonces, cuando yo hablo de emprender, ellos como que, hey, ¿qué es esto? Porque claro, es que el patrón es estudia, trabaja, consíguete un buen empleo, especialízate. Y yo, gracias a Dios, pues que sé inglés porque viví muchos años en Estados Unidos. Como que tu carrera es ser un gerente de una multinacional. Y cuando yo empiezo a aprender, pues yo no tenía los resultados y por mucho tiempo me frustré demasiado, claro, porque yo quería como decirle a mi familia, no, es que
esto que yo estoy haciendo funciona, y ellos estaban totalmente en contra, y no es que estuviesen en contra mío, sino que desde su amor querían verme bien, pero para ellos bien es tener un buen salario. Y yo decía, pues pucha, yo recuerdo que mi papá ganaba bien, pero él trabajaba en una empresa donde estaba ausente 15 días. Imagínate. Y todo ese tiempo de calidad yo no lo viví. Y digamos que yo no, pues a mí no me gusta como seguir las reglas digamos que en el buen sentido de la palabra. Yo decía, ¿cómo así que uno tiene que ir a un cubículo y uno tiene que pedir permiso? ¿Cuándo? Orinar. Que si yo tengo hambre, entonces tengo que comer a cierta hora. O hasta para ir al médico, porque tú tienes que pedir permiso porque tienes una cita médica para ver tu salud. Claro, o que si quiero unas vacaciones, entonces tal. Y yo decía, pero, o sea, fue muy duro, porque al principio yo quería convencerlos a ellos de que lo mío funcionara. Y después de un tiempo yo me di cuenta que no es tener la razón, porque yo quería tener la razón con ellos. Y yo dije, no, yo no voy ya con esta gente, ellos están... ¿Tú estabas peleando como quién ganaba? Sí. Sí, y por mucho tiempo yo decía, yo voy a ser exitoso para demostrarle a mi familia. Para cerrar la boca. Sí, para callarle la jeta a todo el mundo y, claro. Y coman mucha mierda. O sea, yo decía como que en mi mente, pero ya después que uno va madurando, yo digo, ellos tienen la razón en este momento, pero yo voy a tener el resultado porque yo voy a crear la vida como a mí se me dé la gana, sí, a mi manera. Y obviamente la frustración fue muy dura porque yo recuerdo en un momento... mi papá estar sentado en esa mesa ya, él tenía como unas cervezas en la cabeza, y claro, no me veía con resultados, me ofrecía muchos cargos laborales y yo decía, no, yo no quiero eso, no es lo mío. Yo voy por mi emprendimiento, y renuncié inclusive a propuestas muy interesantes que iban a cubrir mis básicos, y yo decía, no, yo eso no lo quiero, yo prefiero el mundo del emprendimiento. Y papá, una vez con una cerveza en la cabeza, le pega el vidrio de la mesa, casi lo parte, y me decía, Juan Carlos, desista de esa mierda, desista de esa mierda, desista de esa mierda. Y para mí fue un choque muy fuerte, porque yo decía, es que es mi papá, debería apoyarme. Y ya hoy lo entiendo desde el amor, que él quería lo mejor para mí, pero por más de que alguien lo ame a uno y que quiera lo mejor para uno, uno debe decidir y comparar. Y yo digo, la vida de mi papá fue muy bacana, pero mi vida y mi historia tiene que ser totalmente diferente. Pero claro, como esas palabras vienen de la gente que uno más ama, eso golpea el corazón de una manera muy, muy dura. Y ahí es donde también empieza uno a forjar el carácter como emprendedor, que no importa las palabras de dónde vienen, yo tengo que bloquear lo que sea, porque es que mi foco es claro de la vida que yo quiero. Y muy bien lo de mi familia, los amo, les deseo siempre todo el éxito, pero mi modelo a seguir es gente que está en otros niveles y el estilo de vida que yo quiero. Entonces ahí viene un aprendizaje muy, muy, muy fuerte, y es a quién tú prestas tus oídos. Es importante saber a quién tú le prestas tus oídos, porque tu vida va a depender de a quién tú escuchas y a quién tú sigues. Entonces la pregunta, si tienes oposición en tu familia o en tu entorno, es esa gente que te critica, esa gente que está en contra de lo que tú haces, ¿es un modelo a seguir? ¿Tú intercambiarías vidas con ellos, sí o no? Y si la respuesta es no, pues tú tienes que hacer esto y seguir tu camino. Juan, igual, digamos, yo te quiero mencionar algo. Ya tú en este momento en el que estás, si devuelves la cámara un poquito, si retrocedes la película, ¿tú crees que quizás tu familia, o en este caso que mencionas tu papá, te diría como este tipo de cosas, no porque no creyera en ti, sino primero puede ser por temor de que tú fueras a estar mal, ¿sí? No porque no creyera, sino por ese temor de, puta, Juan, mi hijo, cómo va a pasar necesidades o cómo va a sufrir si acá le tengo algo fijo, algo que va a tener así como un ingreso mensual o algo así? Y lo otro, ¿no será que también él se veía reflejado en ti, digamos, como en esa alma o en esa lucha emprendedora que quizás él en algún momento no pudo hacer? Quizás él en muchas ocasiones quiso mandar todo para la mierda, dejar su trabajo, estar con su familia, como tú dijiste que sí, había dinero, había oportunidades, había limitaciones, pero tiempo de calidad no había prácticamente, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿tú crees que quizás tu papá en ese temor se pudo haber visto reflejado un poco en ti? De pronto sí, es que somos dos personalidades diferentes. Él va a lo seguro, a lo 1 más 1 es 2, y yo creo que la oveja negra de la familia, yo fui diseñado para querer lo máximo, querer más, si tienen riesgo, pues ahí estoy. Entonces,
quizás él desde el amor quiso darme o que yo continuara con su misma vida, es vamos a lo seguro. Claro. Y quizás sí, de pronto él quiso emprender, pero más allá de los miedos, mi papá tiene una mente muy brillante. Yo le agradezco a él su educación porque tiene unos valores que hoy en día soy el hombre que soy por muchas de las cosas que él me enseñó. Sin embargo, hay que analizar y él viene de otro modelo educativo. Él enganchó en una muy buena empresa a los 19 años y se pensionó a los 40. Él no tuvo que pensar en vamos a guerrearla, vamos a hacer esto. Tuvo su sueldo, se pensionó a los 20 años con un muy buen sueldo. Entonces, ¿qué dice? Desde el amor le voy a decir a mi hijo que siga lo mismo, pero ya hoy en día el mundo cambió. Hoy en día lo más seguro es que alguien lo echen de un trabajo. Si alguien lleva más de 5 años en el ámbito laboral, uno le pregunta cuántos empleos ha tenido y la gente no le dice que 1, 2, 3. Y hoy en día la gente cambia de trabajo mucho. ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad y él quería que yo tuviera una estabilidad, pero hoy en día no la hay, o yo no la encontré, por ejemplo. Quizás otra gente sí. Bueno, igual lo que tú dices es cierto, porque mira que inclusive, digamos, hay factores externos, en eso puede ser el empleador, no sé, el trabajo como tal, o la propia persona, porque tú ahorita puedes conseguir un trabajo que sea el trabajo de tus sueños, pero pasa 1 mes, 2 meses, no sé, 6 meses, y si tú no te sientes cómodo, está la facilidad de dejarlo y ahí quedó tu trabajo. O sea, exactamente no es como antes, que imagínate, tu papá a los 19 años, como muchas otras personas que comenzaban desde joven, morían en la empresa, vivían, ese era su trabajo para toda la vida y así fue que pudieron hacer muchas cosas. Ya en este minuto es exacto, ese modelo no es así. Y una de las cosas que nosotros nos damos cuenta entrevistando a las personas es que prácticamente la persona que es emprendedora es irreverente. Sí, es como que no le importa nada, obviamente diciéndolo en el buen sentido de la palabra, pero no le importa el que dirán, no le importa, digamos, como romper esas barreras emocionales, mentales, porque muchas de las personas que son como el primer tropiezo, la primera piedra es su núcleo familiar, ¿sí? Nombrémoslo, no sé, para que no esté mal, para que no le vaya mal, quizás para que tenga algo fijo, porque también así como tú dices del tema de tu papá, conocemos historias de personas que hasta su familia tiene ya empresas y negocios y también querían que esas personas siguieran como ese mismo ejemplo. Entonces desde pequeños los fueron creando, los llevaban a trabajar para que se encargaran prácticamente de ese negocio. Y muchos con su irreverencia dijeron, no, ese no es mi camino, yo no voy por acá, yo no quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer lo otro. Y es una característica que si tú te das cuenta, es como la característica principal que tiene toda la persona que quiere ser emprendedor. O sea, es como que sigue de frente sin importarle absolutamente nada. ¿Tú crees que en cierto modo esto es bueno o hay que tener alguna limitación en algún sentido? Buenísimo. Yo creo que el emprendedor que nace con corazón de emprendedor tiene que tener esa personalidad de voy hacia adelante y me importa un carajo lo que me digan. Y es como que tener esa personalidad inclusive un poco testarudo, sí, y no escuchar a nadie y decir yo voy a lo que voy y me importa un carajo si me tengo que caer 100.000 veces porque yo tengo muy claro hacia dónde voy. Y forjar esa personalidad es complicado porque es que tienes el mundo en contra tuyo. Así es. Pero pues los aviones despegan es con el viento en contra. Y si tú quieres vivir de una manera diferente, tienes que hacer ojalá lo que está haciendo el opuesto a la humanidad, pensar diferente, hacer cosas totalmente diferentes. Entonces creo que el emprendedor debe tener esa de me importa un culo y voy de frente, así el mundo esté en contra mío, en algún momento yo voy a tener el resultado. Y la única manera de callar a los opositores, a los enemigos o a los haters no es hablando. Es demostrando. Es teniendo el resultado. Y en la vida tú puedes elegir 2 cosas. O tener la razón o tener el resultado. Entonces yo elegí que todo el mundo tuviese la razón. Pero después los resultados hablan por sí solos. Bueno, igual tú me das paso con lo que me acabas de mencionar, prácticamente era como el preámbulo para lo que te voy a preguntar. Tú para tener ese resultado, ir en contra de los demás, ser irreverente, obviamente no fue que tú comenzaste hoy y ya mañana hubieras obtenido el resultado.
¿Cómo fueron esos primeros momentos? Porque yo creo que en algún momento tú tuviste que sentir frustración, no sé, enojo, rabia, ira, bueno, cuál sea el sentimiento de que las cosas no te salían, ¿sí? Igual un emprendedor no necesariamente con su primera idea es la que ya va a despegar o le va a ir súper bien. Hay gente que fracasa, vuelve y se levanta, vuelve y fracasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue para ti, digamos, esta experiencia y lo tomo en torno, digamos, a tu familia, en el que quizás te señalaban o te decían, Juan, eso no es por ahí, o salte de eso, o eso no va a funcionar, o tal cosa? Digamos que las ganas de seguir también era como no darles el gusto a ellos, o sea, esa irreverencia también va como acompañado, no sé, del ego o del tema de, yo no voy a dejar que estos ganen, por decirlo así. ¿Cómo fue para ti? O sea, ese momento en el que las cosas no te resultaban. Yo tuve que empezar a trabajar mucho en forjar el carácter, en tener muy claro quién soy, hacia dónde voy, pero al principio fue muy duro porque era como esa vaina mental de que el mundo está en contra, de que la gente que más me ama está en contra, y no es que ellos estuvieran en contra, sino que querían que me fuera bien, solo que yo no quería que me fuese bien, yo quería que me fuese demasiado bien. Entonces yo tuve que empezar a batallar unos paradigmas y patrones mentales muy fuertes, porque en esos momentos difíciles llega la vocecita de, ¿será que ellos tienen la razón? Huevón, empléese. Pare lo que está haciendo, esa gente quizás tiene la razón, y ¿sabes qué, Gus? Ellos tenían la razón en ese momento. Entonces es una batalla muy fuerte. Yo tuve que empezar a leer libros, a escuchar mentores, a llenar mi cabeza de cosas positivas y que reprogramaran mi mente. Por ejemplo, como que yo en el peor momento de mi camino como emprendedor, cuando no estaba cobrando nada, cuando, pucha, o sea, si mejor yo un corrientazo me descuadraba, y viniendo de una familia de clase media, pero yo elegí el emprendimiento. Entonces yo me paraba frente al espejo y hacía el tema de la autosugestión, y yo bien pelado, bien limpio, o sea, yo no tenía, y yo es que estoy feliz y agradecido ahora que el dinero me llega en cantidades cada vez más grandes, a través de múltiples fuentes y de manera continua. Empiezo a repetir y a repetir y a repetir, y cuando ganaba, mejor dicho, muy poco, yo decía estoy feliz y agradecido, y me miraba al espejo. Y al principio me sentía loco, pero pues eso decía un libro de un mentor que tenía mejores resultados que yo. Y yo repetía, estoy feliz y agradecido ahora que ya estoy ganando $10,000 y más todos los meses, y yo no me ganaba ni $100. Y yo decía, no, yo estoy como loco. Y yo repetía. Y empecé a programar mi mente todos los días. Y yo al frente del espejo, yo decía, yo me imaginaba con el super reloj y en un traje y contando mi historia. Y luego de mucho tiempo de tanto repetirlo y de reprogramar mi mente, en un día me despierto y tengo ese reloj, supero los $10,000 al mes, y todo empezó porque empiezo a repetir y a declarar en tiempo real la persona que yo me iba a convertir, pero desde hoy, y empecé a actuar como la persona, y ojo, el resultado no estaba, pero empiezo con el poder de la palabra a repetirme frente al espejo, a repetir, que de hecho es la única manera científica comprobada para aumentar la fe, y es la autosugestión, es decir, repetir algo. Así como cuando alguien se repite algo negativo y le pasa, así es, pues lo mismo en lo positivo. Entonces yo empecé a declarar todos los días, todas las mañanas, inclusive empecé a pegar papelitos en mi celular, y empiezo a repetir estas palabras, y en un momento que yo no me di cuenta cuándo, se empezó a alinear, ¿sí? Entonces tuve que trabajar mucho en ese tema, y hoy en día, mi marido no me deja mentir, yo antes de dormir muchas veces en las mañanas, ya no digo 10,000 al mes. Soy feliz y agradecido, ya lo multipliqué por 10. No ha sucedido, pero va a suceder, porque si pasé de 1 a 10, puede pasar de 10 a 100. Juan, digamos que en ese proceso en el que tú, digamos, estabas comenzando sin obtener resultado, hay unas preguntas que te quiero hacer para entender y para que tú les puedas explicar a las personas que nos estás viendo. ¿Cómo eliminas tú, o cómo es ese juego que tú tienes con tus enanos, por decirlo así, interiores, esos que se te cuelgan aquí en cada hombro, y tú diciendo, me va a ganar $10,000, y que alguien acá te esté diciendo, weón, pero no te ganas ni $100, ¿cómo te vas a ganar 10,000? O mentiroso, o tú no puedes, o algo así. ¿Cómo se elimina ese juego porque tú dices de la sugestión, ¿sí? Pero también cómo se elimina ese autosabotaje en el que tú dices, pero en algún momento no lo crees? ¿Cómo lo manejaste? Esos enanos siempre van a estar.
¿sí? Van a estar hoy, mañana y siempre, no importa en el nivel que estemos. Siempre va a estar esa vocecita porque siempre todo es energía. Y vamos a estar en una reunión y va a haber gente que no cree en uno. Vamos a estar... yo creo que lo más importante es uno apagar todo lo externo y hacer esto, ojalá. Y escuchar solamente lo que uno declara a uno mismo y lo que uno piensa a uno mismo. El resto realmente no importa. ¿Sí? Entonces es como el músculo. Para eliminar esos enanos y esas vocecitas es como el gimnasio. Yo todos los días tengo que ir al gimnasio por lo menos 3 a 4 veces para desarrollar buena masa muscular y tengo que seguir como una rutina. Y lo mismo con los paradigmas y con esos enanitos. Yo todos los días tengo que pararme y así como me baño, yo tengo que declarar qué es lo que yo quiero para el día. Yo tengo que agradecer y alinearme con la abundancia. Yo tengo que releer cuál es mi meta. Yo tengo que todos los días alimentar mi mente y leer y escuchar audios y en espacios como podcast. Entonces yo todos los días tengo que lavarme el cerebro con eso que yo quiero y eliminar ojalá noticias, que el país está mal, que el país está jodido, eliminar todo lo que esté en mi entorno y crear mi propia burbuja, que es mi única realidad, y eliminar cualquier otra cosa. Entonces yo sigo haciéndolo y todos los días yo sigo declarando, sigo educándome. Y claro, a Juan Carlos le lavaron el cerebro, claro, porque lo tenía bien sucio y no me estaba funcionando lo que yo estaba haciendo. Entonces yo todos los días, para eliminar esas vocecitas que pasan, igual así yo declaro todos los días, va a venir esa vocecita en los momentos difíciles. Pero tengo que recordar que todos los días, así como me baño, yo todos los días tengo que tener hábitos que me alineen con eso que yo quiero. Ok, Juan, súper. Bueno, igual es interesante cómo tú mencionas esto, cómo tú haces tu programación todos los días. Yo creo que es algo que prácticamente todos queremos saber, ¿sí? Ahondar un poco más en el tema, pero también hay algo que me surge una duda, ¿sí? Te la quiero preguntar para saber tú cómo la resuelves, y es cómo llegar a no caer en el tema de la ilusión. Porque tú decías, sí, yo me quiero ganar, no sé, $10,000, $5,000, digamos que no es un monto que sea imposible de conseguir. Pero si yo digo, no, yo no me quiero ganar $10,000, yo me quiero ganar $1,000,000 el próximo mes. O sea, ¿cómo no lo llamemos poner un límite, sí, para no crearnos limitaciones mentales, pero cómo no caer en ese juego de ya vivir de la ilusión, de lo irreal? O sea, ¿cómo lo hiciste tú o cómo lo vas haciendo? Ese es un tema complicado, ¿sabes por qué, Gus? Porque los límites no existen y son los que yo tengo acá en mi cabeza. Entonces, quizás si una persona nunca se ha ganado $5,000 al mes y se está ganando, no sé, $100 mensuales, por poner un ejemplo, pegarle a 5,000 como que raro. Pero si yo no hubiese pasado de 0 a 100 si no me hubiese ilusionado con la idea de que podía hacer ese salto cuántico. Entonces, claro, si una persona quizás no lleva un proceso, no se viene educando, no viene exponiéndose a entornos donde la gente se gane eso y empieza como a decirlo desde la locura, pues como que un poco raro, ¿no? Yo sí digo que uno debe ilusionarse con una meta. Si una persona se está ganando $1,000 al mes, debería, y una meta uno debe apuntarle ojalá a lo más alto, para si uno no le pega eso más alto, pues le pega un poquitico menos. Entonces yo sigo que uno debe ilusionarse con una meta y ojalá 10 veces más grande de la actualidad, pero obviamente hay que vivir un proceso, hay que batallar paradigmas y hay que inicialmente pues ojalá poner una meta entre comillas realista y ya después uno puede ir a donde uno se dé la gana. ¿Sabes por qué, Gus? Porque si una persona ha logrado esa meta loca, yo también. Super. Sí, o sea, proverbio chino, si esta persona pudo, yo puedo. Entonces, sí, si esta persona pasó de $10,000 al mes a $100,000 al mes, puede hacerlo. Y de hecho, yo soy fiel creyente en los saltos cuánticos. El salto cuántico se da no desde la lógica. Okay. El salto cuántico no se da desde 1 más 1 es 2. El salto cuántico se da en uno ser loco, irrealista, soñador, porque es la única manera donde uno forja como empieza uno a enviarle ese mensaje a Dios y al universo de que sí es posible. Entonces yo sí creo que uno puede pasar de 10,000 a 100,000 en 6 meses, en un año, un ejemplo, pero sí se requiere lo que dije antes en el podcast, estar uno tan concentrado. Claro. Y pues lo mejor que yo puedo decirle a la gente es, por favor no le digan sus metas a la gente.
la gran mayoría va a decir que está loco, que eso no es posible, que eso es irreal. Quédese callado y demuéstrele al mundo de lo que es posible con la locura, porque los que cambiamos el mundo somos los soñadores, los irreverentes, los que no le metemos lógica, los que no vamos en contra de las probabilidades. Esos locos somos los que cambiamos el mundo. Utiliza la frase de dime que no puedo y te demuestro cómo se hace. Eso yo creo que a mí me dicen que no soy capaz o me retan desde eso y yo digo, claro. Ni por el hijo de... O sea, yo voy porque voy. Claro, así es. Igual complementándolo el tema del proverbio chino, si alguien lo pudo hacer, yo también puedo. Y si nadie lo ha hecho, yo lo voy a hacer. Voy a ser el primero. Así es. Bueno, una parte importante del capítulo de tu vida, por decirlo así, es que tú nos contaste que tú ya te sentías realizado y como completo. Tú estabas viviendo en una temporada en Estados Unidos, ¿sí? Tú allá, yo sé que tuviste un cambio de visión, lograste expandir, digamos, tu forma de pensar, cómo veías el mundo, ¿sí? Saliendo de la burbuja de tu hogar, de la ciudad donde vives o donde vivías en ese tiempo. Imagínate, saliste a conocer el mundo, a comerte el mundo, pero en su momento, por temas ya de tiempo, de permisos, te tocó devolverte para Colombia, ¿ya? ¿Tú sentiste que esto fue como un fracaso? ¿Tú sentiste que esto fue como dice también la frase típica, de volver como un perro con el rabo entre las patas, no sé, fracasado, frustrado porque no pudo hacer más? ¿Qué te pasó a ti en ese momento? Y lo otro es, tú llegaste acá y en su momento tú lograste pensar en ir más allá. ¿Tú crees que ese fracaso tú lo pudiste transformar en un trampolín para despegar? Total. De hecho, Gus, cuando me toca regresar a Latinoamérica por un tema migratorio, pues de mi papá, que ya no había como más permisos para seguir quedándonos allá, yo regreso a Colombia y yo por un año tuve la depresión, una de las depresiones más fuertes. Porque claro, a mí me gusta sentirme productivo, yo allá trabajaba en un montón de cosas, entonces yo podía, no sé, limpiar casas un fin de semana y me ganaba 100, $200, trabajaba en una empresa de limpieza de temas clínicos y yo en un fin de semana o una semana podía ganarme $1,000 en efectivo. Entonces yo venía como que para mí era sencillo generar dinero a través del trabajo y forzosamente regreso a Colombia y después de ganar $1,000 hace mucho tiempo, cash, paso a que mi papá me ayude para los buses con 25,000 pesos para irme para la Santo Tomás a la Novena. Y claro, para mí fue un choque muy brutal, porque yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo? Y esa frustración la tuve por mucho tiempo. Sin embargo, fue lo mejor que me pudo suceder, porque esa frustración me llevó a decir, ok, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que mejorar o cómo me reinvento para poder vivir el sueño americano? Y para mí el sueño americano es cobrar en dólares y vivir en pesos. Entonces, imagínate, a veces uno quiere como que algo se dé y Dios es como que, huevón, recalculando ruta como el Waze, por ahí no es. Y si yo me hubiese quedado en Estados Unidos en ese momento, quizás yo no hubiese crecido de la manera que he crecido hoy, gracias a Dios. Yo no me hubiese reinventado y hubiese seguido los patrones del sueño americano, que es consíguete un buen empleo, endeudate, saca una tarjeta de crédito, saca una hipoteca a 30 años, pagando el 20%, y es como que es una burbuja, pero realmente hay una esclavitud muy brava de cobrar ese cheque los viernes, y es como, es una carrera muy fuerte, no digo que todo el mundo, pero es la carrera de las ratas, solamente que es en dólares, y pues como que toda esa reinvención, esa frustración la tornea. Y yo dije algo antes de salir del aeropuerto de Fort Lauderdale cuando tuve que regresar. Yo estaba llorando porque yo decía que era lo peor que me había pasado. Y yo dije, algún día voy a tener que volver, pero voy a volver a Estados Unidos a dar empleo. ¿Cómo? No lo sé. Y el día que regrese, no sé si viva ya la verdad, porque tengo como otra perspectiva del mundo y queremos con mi pareja vivir en otro lugar. Ya el tema es diferente y donde vayamos vamos a generar empleo, ¿sí? Entonces muchas veces queremos que se cierra una puerta muy grande, claro. Pero si uno cambia la percepción y dice, ¿qué puedo yo sacar de este momento difícil? Y uno puede sacar muchas lecciones. Cuando uno cambia la actitud y dice, ¿qué puedo aprender de esto y hacer lo mejor que puedo con lo que tengo? Pasan cosas muy bacanas. Bueno, igual hay algo que me causa curiosidad. Yo sé que ahorita muchas personas están migrando precisamente para Estados Unidos o otros países del norte o Europa como tal. Tú mencionaste algo que tú allá trabajabas
en cualquier tipo de trabajo, pero igual tenía su efectivo, no sé, semanal, quincenal, mensual, como lo tienen en algunos casos. Entonces vamos al ejemplo de tú en esos países trabajas y te dan el dinero. ¿Cómo fue volver a un país en donde el tema es tienes que estudiar, si no estudias no eres nadie, si no estudias no vas a conseguir un trabajo? Porque efectivamente en muchos casos es así. Aquí ya toca tener prácticamente, no sé, posgrado, maestría, estudios hasta en la NASA para tú poderte conseguir un trabajo normal. ¿Sí? ¿Cómo fue ese choque en ese sentido? Que te tocó volver como a comenzar de cero y a cambiar así como ya todo lo que tú tenías estructurado mentalmente. No, fue muy duro porque estaba acostumbrado a manejar efectivo, inclusive, obviamente gracias a la ayuda de mi papá, me ayudó a comprar un carro en una subasta y yo tuve el primer carro a los 16 años. Entonces, ¿Y aquí que te tocó llegar y montar en bus? En el bus, ¿cómo era que se llamaba ese bus? ¿Panorama? Panorama. El que le daba la vuelta a todo Bucaramanga. Todo Bucaramanga, y de coger bus a las 6, 7 de la mañana, clase allá en la novena. Claro. Creo que valía como 700 pesos el bus y 25.000 pesos me daba mi papá, gracias a Dios. Y yo tuve que buscar la manera, siempre le he buscado la solución a las cosas. Entonces yo empecé a dar clases de inglés y empiezo yo a darme a conocer y empecé yo, y un momento a otro ya yo me ganaba como 300 a 500.000 pesos semanales a veces, dando clases de inglés a pelados del Cambridge, de la Quinta del Puente, haciéndole los trabajos en la universidad a la gente porque homologué inglés. Entonces yo me sentaba en la cafetería, le llevaba los exámenes a la gente que me decía, oiga, estoy colgado. Todos esos vagos yo les cobraba por pasar el examen y empiezo yo a generar como plata. Entonces como que me tocó rebuscármela. ¿Pero tú crees que esto lo hacías para sobrevivir o para progresar? Para sentirme productivo, porque para mí es importante tener efectivo, ¿sí? Ya luego no solamente es tener efectivo, sino saber administrarlo y eso, ¿no? Porque si hubiese yo ahorrado todo lo que me gané en clases de inglés y eso, pues me lo gasté en rumbas y en donadas, pero está bien, ¿sí? ¿No te arrepientes? No fueron rumbas muy sabrosas. Bueno, eso está bien. Sí. Bueno, hay algo que tú mencionas que la verdad es una idea que me quedó retumbando en la mente y es, tú dices que el fracaso viene acompañado de la depresión, ¿sí? Pero también mencionas que la persona cuando tiene éxito o cuando tiene resultado también puede generarse depresión, ya que siente un vacío. Quizás la persona cuando no tiene un propósito entra en depresión porque no sabe qué hacer o cómo manejar como esa época de abundancia. ¿A qué te refieres tú con eso? Cuando digo que el fracaso es parte del éxito, hay que fracasar muchas veces, obviamente no siempre en lo mismo, hay que aprender de los errores, y cuando se fracasa mucho, que fue el caso mío, yo fracasé por mucho tiempo o aprendí muchas cosas, me entró una depresión muy brava, o sea, una depresión muy fuerte que me sentía que no valía un peso, me bajé de peso. Inclusive mucha gente no sabe, en alguna parte de mi emprendimiento yo tuve que, por decisiones propias, tuve que elegir entre desayunar, almorzar o cenar, y me bajé casi 15 kilos, que de hecho una persona disimuladamente me preguntó si yo tenía cáncer. ¿En serio? Sí, de esa gente que pregunta cosas con tacto. Bueno, me preguntó eso, y claro, fue un momento muy fuerte de mi vida, y en ese momento de la mayor depresión llegó a mi vida. Yo tenía una Biblia por ahí, yo nunca había abierto una Biblia, no sabía qué era eso, la abro en uno de los días más oscuros de mi vida, lo abro y abro en el libro de Proverbios, y ahí empiezo a aplicar muchas cosas que vamos a hablar ahorita, y gracias a ese libro que se le recomiendo a todo el mundo, no se trata de ser religioso, son leyes de vida que lo llevan y lo encaminan a uno a poder estar alineado con el éxito. ¿Y qué pasó? También en los momentos donde empiezo a despegar, a generar el dinero que yo siempre declaraba, en un momento no me sentía como desconectado. ¿Y por qué me sentía desconectado? Porque, claro, yo me conecté mucho con Dios, con el libro de Proverbios, cuando necesitaba generar ese resultado, pero empiezo a tener ese resultado y me empiezo a olvidar nuevamente de Dios. Y es como que a mayor resultado hay que trabajar muy duro en la parte espiritual, porque puede volverse uno como o sea, todo está bien supuestamente, está llegando la plata, puedes ir al centro comercial y comprar lo que quieras, comer lo que quieras, viajar, lo que sea, pero si uno no está conectado con la fuente, puede haber mucha depresión, porque tú vas a Amazon y te compras el reloj que quieres, los zapatos que quieres,
la nevera está llena, todo está bien, pero como que sientes un vacío y ese vacío no lo llena el dinero ni la parte material, eso lo llena con estar conectado con la fuente, llámale a Dios, llámale al universo, y por eso es que mucha gente inclusive con mucho dinero se suicida, porque es como que la meta no es el dinero, ese es un vehículo, pero la meta es ser feliz y que el propósito sea mucho más grande que dinero, y ahí viene donde estar conectado con ayudar a otros, con dar, con servir, con no solamente, o sea, llega un punto donde tú puedes llenar todo lo que tú quieras material, pero si no estás sirviendo a la humanidad y utilizando tus dones y tus talentos y poniéndolos a servicio de otra gente, ¿de qué sirve vivir? O sea, vives vacío. Juan, ¿tú crees que, digamos, en todo ese momento que tú pasaste, tuviste, digamos, como sentimientos en el que cumplías una meta y te daba igual? O sea, como que no tenías una emoción, como que no te daba una alegría, y quizás eso sea parte de la depresión que tú mencionas, porque mucha gente, inclusive yo me incluyo, en algunos momentos de logros, de llegar como a esas metas en los que uno prácticamente se vuelve como un robot, en el que siente que no pasa absolutamente nada. Como, ya conseguí esta meta, listo, lo logré, súper, sabía que podía, ahora vamos por la siguiente. O sea, ni siquiera te dabas o te llegaste a dar como el tiempo de poder disfrutar, de saborear, de decir, de agradecer en ese momento. ¿Te pasó algo así? Sí, claro. En un momento me sentía como en piloto automático, como que estaba generando un resultado, pero no, como que no me sentía alineado con mi propósito. Y lo único que me volvió como a alinear nuevamente era el escuchar esas historias de éxito de personas que estaban alrededor mío, por la cual yo realmente estaba emprendiendo, de esa persona que decía yo pagué esta deuda, de mi equipo de trabajo, de gente que empezó a generar 1, 2, 5 millones de pesos, 6 millones, que tenían comida en su nevera, que empezaron a cumplir sueños, a llenar, a tener un diciembre que nunca habían tenido. Como el que la gente alrededor mío estuviese bien, eso me volvió a conectar nuevamente con mi propósito, y es la razón por la cual hoy tengo tanta hambre, porque yo deseo que en los próximos años no solamente seamos 5, 10, 20 personas, sino ojalá miles, si Dios me da salud y me lo permite, poder impactar la vida de muchas familias, porque ahí está el real propósito de la riqueza, que la gente de uno esté muy bien. Juan, ¿qué le podrías tú decir, digamos, a esas personas que se encuentran en los extremos de la depresión, ¿sí? Para terminar un poco el tema, puede ser del fracaso o del éxito? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejo les puedes dar? No sé, ¿qué ejercicio pueden hacer? ¿Con quién pueden hablar? ¿Qué podrían hacer esas personas? Muchas veces llegan los momentos más oscuros de la vida y decimos, Diosito, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me das tan duro? Como que ya sácame de la lista de tus mejores guerreros. De los guerreros. Y decimos como que, Diosito, cámbiame la situación, y resulta que es un tema de cambio de percepción, y es, Dios muchas veces no quiere cambiarnos a nosotros, o no quiere cambiar la situación de nosotros, quiere cambiarnos a nosotros. Y podemos estar en la depresión más brava y peleando con la vida, pero es un proceso que Dios quiere trabajar en mí o en uno para madurar y prepararlo a uno para el siguiente nivel, porque si Dios me hubiese dado a mí el resultado mucho antes, no hubiese sido una bendición, sino una maldición. Entonces, muchas veces estamos en depresión y es como decir, Diosito, claro, no quiero que tú me cambies la situación, pero primero yo sé que me estás cambiando a mí para poder estar preparado y llegar a esa tierra prometida. Entonces, dentro de la depresión es como tener la madurez de decir, quizás en este momento hay algo que Dios está trabajando en mí, y que en el proceso ya voy a poder recibir después. Y básicamente es en esos momentos difíciles, pues el momento más oscuro de la noche, unos minutos después, cuando sale la luz, y siempre la luz va a salir. El tema es que no sabemos cuándo. Entonces es mantener esa buena actitud y saber que somos creadores y que somos directores de nuestra película, que es la vida, y como directores sabemos cuál es el capítulo final, lograr ese resultado. Sí. Entonces, mientras tanto, en el proceso es como ir uno forjando, y la depresión va a estar, los momentos difíciles van a estar, y es como tener ojalá ese círculo cerrado de uno a quien acudir, y si uno no tiene a quien acudir, para eso están los mentores, gente que ya ha pasado por ese proceso,
estar en entornos donde gente ya ha pasado. Eso es lo que me encanta de mi industria. Yo tengo acceso a gente que me puede enseñar. Y en esos momentos de depresión, pues en el caso mío fue Dios. Fue encontrar el libro de Proverbios, entenderlo y vivir acorde a eso. Ojo, no tengo la verdad absoluta, pero a mí me funcionó. Y eso fue lo que marcó un antes y un después en mi vida. Y nada, es como que la depresión siempre va a estar y es necesaria para madurar, forjar el carácter y estar preparado para cuando lleguen esos momentos de abundancia, tener un corazón más humilde y realmente poder saber qué hacer con ese dinero, o con ese cargo, o con esa situación, porque somos bendecidos para bendecir a otros. No solamente es como pasar una prueba para yo comprarme todo lo que se me dé la gana, sino poder madurar en el proceso y poder bendecir a otros. Así es, Juan, igual me haces acordar una de mis grandes mentoras que tuve, que me dijo una frase que para mí me marcó, ¿sí? O sea, fue un hito, la verdad, en mi historia, porque creo yo que no hay frase más verdadera que esa, y fue que me dijo: Gus, tú tienes que tratar de estar tranquilo, digamos, con el momento que estás pasando, y prácticamente surfear la ola que la vida te ponga, ¿sí? Porque muchas veces la depresión o los problemas mentales o la tristeza o las cosas negativas se dan es por el tema mental, porque nosotros no tenemos el control sobre las cosas, porque no nos salen las cosas como nosotros tenemos planeados, y prácticamente son muy pocas las cosas que una persona puede llegar a tener controlado. Entonces yo siento que efectivamente, como tú dices, hay mucha verdad en eso, y nosotros tenemos simplemente que como tratar de entregar lo que se esté presentando en el momento. Si nosotros no podemos con algún problema, si nosotros no podemos tampoco buscar una solución, si nosotros no sabemos qué hacer, simplemente es entregar, dejar todo en manos de la persona en la que ustedes crean o en lo que ustedes consideren, no sé, Dios, universo, vida, como sea, pero igual, como tú dijiste la frase, cuando más oscura se pone la noche es porque va a amanecer, ¿sí? Entonces, en algún momento la solución va a llegar. Así que esto va muy acorde precisamente de todo eso que tú estás diciendo. Acabamos de terminar la primera parte dentro del podcast Inquebrantables. La verdad, nos la gozamos. Gracias, Gus, por esa tremenda entrevista y sobre todo porque yo pude compartir de corazón. Sin embargo, esta segunda parte viene cargada de información aún más chévere, historias que nunca había contado, que sé que si tú estás buscando crecer, mejorar en la parte mental, física, financiera, sé que le va a sacar muchísimo provecho, así que súper pendientes para la segunda parte. Si este capítulo te gustó, compártelo y síguenos en todas nuestras plataformas. Recuerda que esto es Inquebrantables.